Hola, espero que estén bien. Hoy retomamos el tema de la pintura peruana, que como habíamos dicho la semana pasada se inició con el padre jesuita Bernardo Vitti en Lima y después en Cusco, Puno y otros puntos del Perú. Hoy vamos a hablar de los dos pintores que lo sucedieron o que llegaron un poco después que él al Perú. En primer lugar, el que me parece más importante, Mateo Pérez de Alessio, que en realidad es una castellanización de Pérez de Lecce, porque Lecce es la ciudad donde él nació, en la Puglia italiana, en el sur de Italia, sobre el Adriático. Y del otro que vamos a hablar es de Angelino Meodoro, que nació del otro lado de la isla, sobre el Mediterráneo, en la ciudad de Nápoles. Es decir, que los dos son pintores del sur de Italia. El más importante, desde mi punto de vista, es Pérez de Alessio, que al igual que Meodoro y antes Vitti, van a concurrir a Sevilla antes de viajar a Perú, Sevilla que se había convertido en el gran puente entre España y América, porque allí estaba la casa de contratación y además se había convertido en un gran centro cultural. Por empezar, el principal centro imaginero de España junto con Valladolid, son las dos principales escuelas de imaginería de España, y también en un gran centro de la pintura del siglo XVI. Así que, dicho esto, vamos a retomar entonces la figura de Pérez de Alessio, que tuvo un largo recorrido antes de llegar a Sevilla y por supuesto al Perú, que empieza en Roma, donde va a entrar muy joven como aprendiz en el taller de Miguel Ángel, e incluso va a llegar a pintar algunas de las figuras del Juicio Final en la Capilla Sixtina. Después va a pintar murales al fresco en la Villa d'Este, en Tivoli, en Lazio, y también en la Villa Mondragone de Frascati, también en el Lazio. Lo importante es que después de todos esos aprendizajes va a terminar llegando con todo este bagaje a Perú, luego de un paso por Sevilla, donde además va a dejar el testimonio de una pintura muy importante, una gigantesca pintura de San Cristóbal en la Catedral de Sevilla. Pintura que va a reproducir en Lima, cuando llegue a Lima, y que durante muchos años caracterizó el conjunto de pinturas notables de la Catedral de Lima, hasta que intervenciones posteriores lo hicieron desaparecer. Pérez de Alessio, antes de entrar en lo que se llama la pintura devocional, que es la pintura que lo va a caracterizar durante su actuación en Perú, y donde va a fundar un taller, donde van a aprender una cantidad de pintores peruanos de la mano de él, va a ser también un paso importante por Nápoles, donde va a pintar algunos cuadros interesantes, pero sobre todo en Malta, donde siguiendo o anticipando de algún modo lo que va a pasar con Caravaggio después, que también va a estar unos cuantos meses o un año y pico en la isla de Malta, Pérez de Alessio va a pintar en la digamos, sala del trono de la Valeta una serie de escenas de guerra representativas del asedio al que Malta fue sometido por parte de las armadas y las tropas de tierra del sultán Solimán el Magnífico en 1565. Imágenes que no tienen nada que ver con la pintura religiosa, devocional, con fines evangélicos o de evangelización a la que se va a dedicar después. De todas maneras, mientras yo hablo, ustedes van a ver algunas de estas imágenes que son otro tipo de cosas, pinturas más bien de tipo militar, de tipo documentalista, al punto que muchísimos estudiosos posteriores se han nutrido de las imágenes pintadas por Pérez de Alessio en Malta, con precisión de movimientos militares, de desplazamientos sobre la isla y también de vestimentas militares, uso de armamento, etc. El otro pintor, Angelino Meodoro, va a llegar después, es
menos significativo como pintor, pero va a tener un discípulo muy importante, el primer discípulo realmente importante que dio la pintura peruana a partir de estos tres pintores italianos que son los iniciadores de la pintura sobre lienzo, digamos, en el Perú. Este pintor peruano, criollo, pero hijo de españoles, se llamaba Luis de Riaño, y su máxima obra se puede ver dentro de la ruta del barroco andino, en el valle sur de Cusco, en el departamento de Quispamchi, donde se levanta la iglesia de San Pedro de Andahuaylillas. Allí dejó su sello principal Luis de Riaño, pintando al temple todas las paredes del templo, que lamentablemente en algunos casos después se le sobrepusieron otras pinturas pintadas al óleo sobre telas, se construyeron altares que de algún modo tapan o cortan la continuidad de los murales al temple de Luis de Riaño, pero de todas maneras queda mucha pintura de él para ver dentro y fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia son muy famosas las pinturas que están en la pared interior del muro que da al exterior, donde a los costados de la puerta principal pintó Camino al cielo y Camino al infierno, un clásico de toda la prédica evangelizadora de la iglesia, porque trataban de transmitir el valor de las buenas conductas para la salvación y el problema del desvío de las conductas que conducían al infierno por la otra parte. Ahora, al margen de eso, en el coro superior dejó pintadas también las puertas de los dos órganos de la iglesia con ángeles musicantes que son realmente quizá de lo mejor que ha dejado en esa iglesia y que además forman parte de estos dos órganos que son considerados los más antiguos de América. En fin, ustedes van a ver distintos tipos de pinturas. En realidad, en general, la pintura más caracterizadamente cusqueña es pintura anónima y es la más genuinamente distinta de lo que reciben de los maestros europeos. Allí van a ver esas santísimas trinidades con tres personas iguales, muy singulares, toda la serie de los ángeles de la Legión del Cielo, en lucha con los seres del infierno, las vírgenes con formas de montaña, que reproducían los apus, o sea, las montañas santas de los quechuas, con mucho colorido, con grandes brocateados, con la incorporación del oro a la hoja dentro de esas pinturas al óleo, que son una característica muy particular de la pintura cusqueña, que no se encuentra, por ejemplo, en la pintura europea, o si no hay que retroceder al gótico para encontrar algo que pueda tener algo que ver. Pero, en definitiva, estos tres pintores europeos dieron el paso inicial para que los pintores potenciales de Perú aprendieran pintura y tomaran sus propios derroteros, dándonos una pintura diferente. Como dije, Meodoro va a ser el maestro de Luis de Riaño, y después el primer pintor absolutamente indígena destacado es Diego Quispe Tito. Tito significa en quechua hijo, o sea, el hijo de Diego Quispe, que va también a marcar el rumbo dentro de la pintura auténticamente indígena, al principio copiando, estampas o grabados flamencos en blanco y negro, que él los va a colorear, como los chicos colorean, en esos libros que se hacen especialmente para ellos, para que empiecen a practicar con el color. Son pinturas en general primitivas, aunque llega
a lograr algunas pinturas importantes, entre las cuales quizá las principales se conserven en la ciudad en el barrio de Brooklyn, de la ciudad de Nueva York, donde hay dos buenas muestras de la pintura de Diego Quispetito que la van a ver en el curso de este relato que aquí termina. Muchas gracias.